En este mes, en el mes de marzo, vamos a estar reflexionando sobre la realidad que nos muestra un texto que es Gálatas capítulo 5, y versículo 13, y que dice de la manera que podéis leer en vuestras Biblias y también aquí en la pantalla. Pablo está hablando a la iglesia en Galacia y en medio de una disertación bastante profunda y en medio de un tono agrio, porque Pablo estaba tremendamente enfadado con esta iglesia, Pablo les contrasta con una realidad. Ellos han sido liberados de la esclavitud del pecado a través de la sangre de Jesucristo, eso que acabamos de anunciar a través del pan y del vino. Han sido libertados, han sido redimidos. ¿Conocéis ese término? Redimidos. Aparece en la palabra de Dios, las versiones, traducciones más clásicas hablan de redimidos. Redimir es pagar el precio del rescate de un esclavo. Cuando un esclavo ejercía como esclavo, podía ser redimido. Se pagaba el rescate y quedaba libre. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Pagó el precio de nuestra esclavitud para que fuéramos libres. Y Pablo les dice a esta iglesia: habéis sido llamados a ser libres, habéis sido libertados del pecado. Si realmente habéis entendido la gracia y la misericordia de Dios, no estáis sujetos a ese pecado que hace que vuestra vida, vuestra conducta, vuestros pensamientos sean de una manera determinada. Tampoco estáis sujetos al antiguo pacto, a la ley. A través de la ley nadie puede ser salvo. Jesucristo vino como cumplimiento de la ley para hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es que a través de su sacrificio tú y yo podemos ser salvos por su gracia y por su misericordia. Así que ya no os valgáis de esa libertad que tenéis para dar rienda suelta a vuestras pasiones. Más bien, podemos parafrasear, aprovechad esa libertad que tenéis para serviros unos a otros con amor. Ya no sois esclavos del pecado, ya no sois esclavos del maligno, ahora sois libres, pero no totalmente libres. Ahora pasáis a ser siervos de Dios, y como siervos de Dios también estáis llamados a serviros los unos a los otros por amor. Porque ese amor del que hablamos en el mes de enero, que Dios manifestó por nosotros, es un amor que Dios nos manda, que rija nuestras relaciones como hermanos y como iglesia. De eso es lo que vamos a hablar, y como siempre me gustaría pues también pedirle al Señor que nos guíe en este momento. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque nos das las herramientas también para poder entenderla y al entenderla, Señor, poder aplicarla a nuestras vidas y a la vida de nuestra iglesia. Señor, sigue enseñándonos. Queremos en este momento que nuestra disposición sea la de aprender tu palabra. Aprenderla, Señor, para vivirla, porque ese es el único fin por el que tú la escribiste, dar testimonio de ti, de tu amor, para que fuera aceptado, asumido y vivido. Por eso, Señor, te pido que si en esta mañana hay cualquier tipo de impedimento a nuestro alrededor, Señor, que puedas quitarlo, que nos ayudes a estar concentrados en este momento, porque estamos delante tuya, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor, y tú estás también aquí en medio nuestra y quieres, Señor, que nuestros 5 sentidos estén puestos en ti. Gracias porque es tu palabra de lo que vamos a hablar, Señor, no es de cualquier invención nuestra, Señor, y que esa palabra tuya pueda seguir afectando a nuestras vidas. Te lo pido en tu nombre. Amén. Amén. Cuando estamos hablando del servicio, hay algunas veces, y quiero confesarlo, que me cuesta hablar de este tema. Me cuesta empezar a hablar de este tema, porque mucho se habla acerca del servicio y cada uno de nosotros tenemos una concepción diferente.
Incluso alguno de vosotros puede estar pensando ya en algún tipo de esquema que yo tenga planteado para hablar acerca del servicio. Bueno, pues el pastor ya al final va a acabar hablando de esto o de lo otro. Esto es de cajón porque 1, 2, 3, al final. ¿Cuántos lleváis más de 10 años desde que conocisteis al Señor? En esta iglesia o en otra. ¿Podéis levantar la mano? Más de 10 años. Si multiplicáis por 52, si habéis sido fieles en la asistencia y multiplicáis por 52 semanas, eso significan 520 predicaciones o enseñanzas. Si además le unís que habéis venido a la escuela dominical, pues multiplicarlo por 2. Pero es que si lleváis 20 años o 30 o 35 o 40, la cosa va creciendo, ¿verdad? Y a veces yo soy consciente de eso porque entré a la iglesia con 7 años y ya tengo 32, así que ya llevo 25 años en el Evangelio, ¿verdad? No, tengo 43. Pero como si tuviera 32, ¿verdad? ¿Qué es servir? Cuando pensamos en servir, ¿de qué estamos hablando? Y esto es un ejercicio que yo mismo he hecho conmigo mismo durante esta semana. Dice la Real Academia de la Lengua Española que servir es estar al servicio de alguien. Muy bien. Y entonces, profesor de literatura o de lengua dirá, bueno, ¿y qué es estar al servicio de alguien? Pues estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo, ahí se ha cortado la diapositiva, lo que él quiere o dispone. Si tú estás al servicio de alguien, es que es para hacer lo que esa persona te diga que hagas, ¿verdad? Dicho de un instrumento o de una máquina, ser a propósito para determinado fin. Es decir, esto sirve ¿para qué sirve este mando? Para pasar las diapositivas. Así que cuando me veáis usándolo, sirve para eso. Entre ejercer un empleo o cargo propio o en lugar de alguien, estás sirviendo como policía en el Cuerpo Nacional de Policía. O puedes estar sirviendo en el lugar de otro, haciendo esa labor en lugar de otra persona. Hacer las veces de otro en un oficio o ocupación, aprovechar, valer, ser de utilidad, también significa servir, o ser un soldado en activo. Estás sirviendo a tu país en el ejército. Pues bueno, son 7 de las 20 acepciones que tiene este verbo en español. Estas 7 las he recogido, son las 7 primeras, porque tienen mucho que ver con lo que la palabra de Dios dice acerca del servicio. Así que de algo de eso voy a estar hablando. Si queréis el esquema, de algo de ahí estaré hablando. Espero que no lo adivinéis de primera mano, porque si no, igual se os hace largo este tiempo. Pero tenemos un desafío y de eso estamos aprendiendo en el discipulado. El texto que hemos leído a los Gálatas no estaba escrito en español, ¿verdad? En el cielo seguro que hablaremos todo español perfectamente, pero Pablo, que quería venir a España a aprender español, Pablo hablaba otro idioma. Y el Nuevo Testamento y la carta a los Gálatas fue escrita en griego, koiné. He buscado una gráfica de las acepciones, igual que en español, en griego koiné, del verbo, ¿sabéis cuál es ese verbo? Diuleu. De ahí viene la palabra doulos, que significa siervo. Douleuo, que es el verbo, significa servir. Aquí vemos todas las veces que se usa ese verbo para hablar de servir, pero todas las veces que se usa para otras cosas, para hablar de esclavos, de siervos, de esclavizar, de esclavitud, de servíos o de sírvanles. También que sirváis habiendo servido o servir. Y algunas veces aparece la acepción de servir, otras veces aparece la acepción de ser esclavos, en Juan, en Tito, otras veces de esclavizar. Y justo cuando Pablo usa en los Gálatas el verbo douleo, habla acerca de precisamente lo que he dicho en la introducción. ¿Acaso queréis volver a esclavizaros? Si Dios os ha hecho libres, ahora vosotros queréis dar un paso atrás y volver a ser esclavos. La realidad es que tenemos que reconocer que este verbo, douleuo, que si queremos resumirlo de alguna forma,
significa ser un esclavo. Ahí veis también otros textos. Ser controlado porque dice el diccionario que por extensión eso es lo que significa ser un esclavo, ¿verdad? Ser controlado por alguien. O servir de manera humilde, pero no necesariamente siendo esclavo. Es un verbo que hoy en día es bastante chocante. Es bastante chocante porque precisamente hoy en día se lucha contra todo lo que tenga que ver con estar esclavizado, con estar controlado por la voluntad de otra persona. Puede resultar incluso agresivo. Hoy en día, como cristianos, estamos luchando por la esclavitud o contra la esclavitud sexual, ¿verdad? En nuestro propio país hay mucho de ahí. Tenemos aparentemente ya superado la esclavitud en el trabajo, pero todavía hay personas que sufren esclavitud en el trabajo. Posiblemente algunos de vosotros han podido experimentar la esclavitud en el hogar, de manera real o de manera figurada. No es la primera vez que escucho a una madre decir, es que mis hijos me tienen esclavizada. Y tienen ya, no voy a poner la edad, poned cada una la edad que queráis, y todavía no sabe freír un huevo. Tengo que estar allí para freírle, para ponerle la ropa, para plancharle. ¿Habéis usado alguna vez, madres, esa expresión? Seguro que de vuestros maridos también, alguna vez. Esclavitud en las relaciones. ¿Qué tenéis que pensar de eso? Hay personas que pueden llegar a esclavizar a otras, tenerlas sujetas a su voluntad. Esto suele pasar también en el matrimonio o en el noviazgo. Míralo, está atontado. Lo tiene controlado totalmente. Hace con él lo que quiera. Y eso no se ve como algo positivo. O por tristeza, cuando hay un problema de maltrato en el hogar, una de las partes se siente no solamente maltratada físicamente, sino esclavizada a la voluntad de la otra persona. Y el maltrato es la consecuencia lógica de vivir sujeto o sujeta a la otra parte. Es una distorsión. No estamos hablando de lo deseable, sino estamos hablando de lo no deseable. ¿Acaso a alguien, por ser más práctico, le gusta estar controlado y vivir controlado por otro alguien? Sea tu jefe, sea tu jefa, sea tu compañero de piso que compartes, o sea por un amigo que se sobrepasa. No nos gusta estar controlados. No nos gusta ser controlados. No nos gusta que alguien ejerza un control sobre nosotros que nosotros no estamos libremente dando a la otra persona. Y ahí es donde viene Pablo y nos dice, en el capítulo 4 a los Gálatas y en el texto que hemos leído, que tenemos que esclavizarnos de alguna manera los unos a los otros por amor. Efectivamente, no es la acepción más real de esclavo la que Pablo está utilizando. Está utilizando el servicio. Pero lo maquillemos como lo maquillemos, al final ser siervo de alguien es poner tu voluntad a disposición de la otra persona, ¿verdad? Vale, no soy un esclavo, pero soy un siervo. Ay, qué espiritual suena eso. Pero no es una acepción espiritual en cuanto a que sea digna fuera del contexto en el que estamos hablando. Ya casi se está dejando de decir, Yolanda es mi señora. Ya casi queda mal, ¿no? Es la forma de hablar que teníamos tradicionalmente, pero si yo digo que Yolanda es mi señora, bueno, pero explícame eso, ¿a qué te refieres? Bueno, tú sabes a qué me refiero, que es la dueña de la casa y la de mi vida y mi corazón y mi mente y mis pensamientos, ¿no? Entonces maquillamos un poco para que suene bien. Pero hermanos, la expresión ser siervo, ser sierva, ser esclavo, es algo que incluso las Naciones Unidas están luchando contra ello. Y es ahí donde ese mensaje de Pablo se hace especialmente chirriante para nosotros. El Señor nos liberta, nos rescata de no ser esclavos de esa naturaleza pecaminosa, pero dice, ¿para qué?
para que ahora sirváis de buena voluntad al Señor y a los demás. Es decir, no dejamos de ser totalmente libres. No dejamos de ser totalmente libres. Nos sometemos o debemos someternos y servir a Dios. Y eso significa que tenemos que ser santos como Él es santo, porque dice la palabra que no podemos tener una relación de intimidad con Dios si hay una vida apartada de lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos llama a vivir en excelencia, pero también tenemos que someternos y servirnos unos a otros. Por tanto, estoy llamado a someterme a Dios y a someterme al que tengo al lado sentado en esta mañana. Yo no tengo a nadie, pero os tengo a todos delante mía. Así que si quieres saber qué significa servir, es precisamente eso el resumen. Servir es pasar de ti, eso lo he puesto en la versión siglo XXI, pasar de ti, olvidarte de ti para hacer lo que Dios quiere o lo que el otro necesite. Es la implicación práctica. Hacer lo que Dios quiere, por eso le cantamos y le decimos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro dueño, que no tengo nada más y nada menos que ofrecerte que mi vida, y que he entendido, y por eso lo canto, que no tengo más que ofrecerte porque toda mi vida es tuya. Pero además es que esas mismas palabras, ese mismo mensaje tendríamos que tenerlo hacia los demás. No conozco ninguna canción que hable en esos términos del aquí estoy para servirte, aquí estoy para hacer que tu voluntad sea la mía, aquí estoy para hacer que tu necesidad sea mi modo de vida. Así que, hermanos, si esto te chirría, si esto te parece un mensaje demasiado radical, si crees que esto es para otro y que tú ya estás en otra etapa de tu vida, déjame decirte que no has entendido absolutamente nada del Evangelio. Y tendrás que replantearte esas 520 predicaciones o esas 1040 o esas 2080 o esas 4160. Porque el centro del mensaje de la palabra de Dios está totalmente aferrado ahí. ¿Y por qué está totalmente aferrado ahí? Porque si hablamos de esto, es por Él. Si hablamos de esto, es por Jesús. El mensaje de Jesús fue: yo he venido a servir. Nos encanta pensar en Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos encanta pensar en Jesús como un maestro excelente, como el mejor contador de historias que ha habido y que habrá nunca. Nos encanta pensar en Jesús como nuestro Salvador. Lo que no nos gusta tanto y lo que sigue también siendo chirriante es pensar que Jesús, siendo el creador de los cielos y la tierra, habiendo estado en la creación misma del universo, que estando reinando en gloria, que teniendo nosotros que estar de rodillas ante Él, Él venga, se haga uno de nosotros y se ponga a servirnos. No tengo permiso para decir esto, pero como le amo, me tomo la licencia. Cuando nuestro presidente de la UEB, Rubén Bruno, visita alguna iglesia, o tenemos nuestras reuniones de junta directiva, lo primero que te llama la atención de él es lo más chirriante. Que el presidente, que lo conocéis y ha estado aquí, se ponga a servir a los demás. Y la actitud lógica de todo el resto es: no, Rubén, tú quédate ahí, tú eres el presidente, quédate ahí sentado, nosotros preparamos. Y siempre te va a decir: ¿y por qué? ¿Por qué que yo sea presidente de la UEB me tiene que impedir que yo os ponga la mesa? ¿Por qué que yo esté sirviendo al Señor en esa responsabilidad me tiene que impedir
el que yo prepare el agua, los vasos y tal. Así que yo ya no se lo impido, al contrario, lo que hago es imitarle y ponerme a su lado y ayudarle a hacerlo. Pero ¿qué pasó con Jesús? ¿No le pasó a él exactamente lo mismo? ¿No comenzaron a ver en él una figura de autoridad, una figura reconocible, que cuando él intentaba ponerse a servir a las personas, pero ¿de qué estamos hablando? Tú te vas a poner, allí fue a Juan el Bautista para ser bautizado, ¿y qué le dijo Juan? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y Jesús le dice, tranquilo, que así merece la pena que se ha hecho. Pero es que después va a sanar a la hija de un centurión y este le dice, mira, Jesús, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. No hace falta que vengas. Yo sé que tú tienes la autoridad para, incluso en la distancia, hacer que mi hija sea sanada. ¿Y qué pasó con los discípulos en Juan 13 cuando Jesús se dispone a lavarle los pies? ¿Cómo? Que acabamos de decirte que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y tú te vas a poner a lavarme los pies a mí. Y Pablo dice, de ninguna manera, que tal cosa no ocurra. Y Jesús le dice, pues si no te lavo, bueno, entonces lávame entero. No te pases, no hace falta. Tú ya estáis limpios por mi palabra. Pero es chocante, hermano, si para ti no es chocante que Jesús dejara el cielo para venir a servirte, entonces hay algo de la profundidad del mensaje de Dios que no has captado todavía. Jesús amó a las personas y por eso sirvió a las personas. Nuestro amor por Dios, hermanos, y por los demás será tan profundo como estemos capaces de servirles. Si tú no estás dispuesto a servir a una persona, es que no la amas. Así que tu amor por esa persona se manifestará en cuanto estés dispuesto a servirle. Ahí encontramos el amor de Dios, que fue tan grande por ti, que estuvo dispuesto a bajar, estuvo dispuesto a servirte, porque servicio y amor van estrechamente cogidos de la mano. Así que si quieres saber si amas mucho a tu esposo o a tu esposa, pregúntate hasta dónde estás dispuesto a servirle. Si quieres saber cuánto amas al que está sentado al lado de tu silla, pregúntate cuánto estás dispuesto a servirle. ¿Cuánto estás dispuesto a, mañana que es puente, dejar de lado tus planes y si sabes que alguien necesita ir a echarle una mano a arreglar la cocina, ¿estarías dispuesto a dejarlo de lado y echarle una mano? Si dices sí, entonces que le amas, porque estás poniendo el interés y la necesidad del otro delante de la tuya propia. Recordad Filipenses 2. Completad mi gozo, le dijo Pablo a los filipenses, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Y cogemos ese teniendo el mismo amor y lo sostenemos ahí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. De eso estamos hablando. De eso se trata amar y servir al que tienes a tu lado. Y es entonces cuando Pablo recurre al argumento que pone el punto y final y cierra toda boca y todo pensamiento. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El de tener amor y de entregarse por los demás, no mirar por lo suyo propio. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, si eso
gráficamente podemos verlo, es quitarnos nuestra persona de nosotros. ¿Para qué? Para tomar la forma de un siervo, vestirnos de mayordomo, ¿vale? Ponernos de negro como en las películas, con la corbatita negra, blanco y el pañuelo. ¿Para qué? Para ser semejante a nosotros. Y estando en una condición igual que la nuestra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, no hasta el fregar los platos, hasta la muerte, entregando toda su vida por los demás y acabar muriendo en la cruz. Así que Jesús es nuestro referente a la hora de pensar en el servicio por amor, de lo cual Pablo está hablando a los Gálatas, porque él amaba a las personas y como las amaba, las servía. Toda su vida puede ser leída en clave de amor y servicio. Pero Jesús sirvió también para algo más. Jesús sirvió para darnos un ejemplo de cómo hemos de vivir nosotros. Mira, Jesús enseñó de muchas maneras. Esta mañana lo veíamos en el discipulado. En los evangelios encontráis toda su enseñanza. Jesús relató historias con parábolas que dejaba a la gente con la boca abierta. Pero ¿sabéis una cosa? En medio de esos grandes sermones, en medio de esa enseñanza poderosa en la intimidad con sus discípulos, en medio de esos recursos educativos que él usaba, hubo un recurso educativo que impactó la vida de las personas por encima de los demás. Y fue el mensaje que transmitió con su propia vida. Su ejemplo, su vida, fue una parábola andante. Allí donde Jesús andaba, todos tenían algo que aprender de él. Allí donde Jesús servía, todos tenían algo que aprender de él. Allí cuando Jesús se sentaba en la mesa a comer con los demás, allí había algo que aprender de él. Hay un libro que me gusta bastante. Me he traído una versión en bolsillo que tengo que se titula Los hábitos de Jesús. Si alguien no lo conoce, le puedo dejar que eche un vistazo. Este libro trata de identificar de qué manera, o ilustrarnos de qué manera vivió Jesús, cuáles fueron sus hábitos de vida. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros a imitarle. Y en la introducción de este libro, el autor dice lo siguiente: a través de los siglos, muchos líderes han sido vistos como modelos dignos de imitar, pero nadie es más digno de ser imitado que Jesucristo. Jesús dijo: porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis, en Juan 13:15, cuando lavó los pies de sus discípulos. Pero posteriormente, en el capítulo 15, nos dio la clave para la felicidad y esto nos permite hacer lo mismo que él hizo. Y él le dijo a sus discípulos: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Si después de ese párrafo introductorio no somos capaces de leer ese libro, es que hay algo que nos falla, ¿verdad? Para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Para captar en la plenitud de lo que Jesús era, ¿a qué nos está llamando? A ti y a mí. Porque somos bienaventurados si conocemos estas cosas. Y esto habló Santiago. Somos unos privilegiados de saberlo. Pero si no lo ponemos en práctica, entonces no somos tan bienaventurados. Porque la cuestión no es conocer lo que Jesús hacía, sino vivir como Jesús vivía. Para eso sirvió a las personas. Las sirvió por amor, pero las sirvió para dar un ejemplo de lo que debía de ser el estándar de vida de su pueblo y de sus hijos. Y hay otra que nos va a recordar justo por donde hemos empezado.
Jesús sirvió para recordarnos el centro del Evangelio. Esas buenas noticias. Porque el Evangelio, las buenas noticias de Dios, fueron una revolución total y sin sentido. Por eso en algunas ocasiones hasta sus discípulos no lo entendían. Porque era radicalmente opuesto a lo que ellos pensaban y a lo que ellos vivían. El sinsentido de ver que el creador del universo decide hacerse un humano, hacerse como una creación suya. El 3 veces santo, en mayúsculas, único, limpio, perfecto, decide llenarse las manos y los pies de fango. El dador de la vida, dejarse azotar, escupir, golpear, para pasar por el trago de la muerte. Si eso tiene sentido para vosotros, levantad la mano, pero para mí no lo tiene. El centro del Evangelio, hermanos, es que detrás de todo eso está la gracia de Dios que pone patas arriba los valores de este mundo. Esa revolución de que aquí es el rico, es el poderoso, es el que está al frente del gobierno, es el rey, es el jefe el que manda. Sin embargo, Dios nos dice, no será así entre vosotros. A sus discípulos que anhelaban eso, ¿quién estará a tu derecha y a tu izquierda? Señor, aquí venimos a pedirte que sea yo y mi hermano los que estemos a tu derecha y a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, como sabéis, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales, buscan su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande, y grande entre vosotros deberá hacerse vuestro servidor, vuestro esclavo, vuestro sirviente. Así como el Hijo del Hombre, de nuevo el argumento que cierra toda boca y todo pensamiento. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, Jesús sirvió para mostrarnos su amor. Jesús sirvió para darnos ejemplo. Ejemplo de que donde el rico deja de ser rico para hacerse pobre, porque entrega su vida para los demás. Donde el fuerte se hace débil porque entrega sus fuerzas para invertirla en los demás. Donde el eterno se hace débil y se limita a 33 años de vida. Donde el creador se hace un creado y donde el rey se hace un siervo. No sé qué de sentido tendrá esto para ti. No sé si ya lo sabías y me alegraría de ello, y si lo estás poniendo en práctica me alegraría mucho más. Pero hermanos, todo este mensaje, sea desde que hemos empezado a cantar acerca de nuestro Rey, de nuestro Señor, sea recordando de forma gráfica y visible, con sabor, esa parábola de la muerte de Jesús por nosotros, sea a través de esta ilustración en la palabra, de cómo Jesús lo llevó a cabo y lo que Él espera de nosotros. Espero que sigamos captando la profundidad de lo que significa servir. Que sigamos pensando, ¿qué te resulta más fácil? ¿Servir a Dios o servir a los demás? Porque servir a los demás debería ser consecuencia de estar sirviendo a Dios. Y servir a Dios lleva como consecuencia servir a los demás. ¿Has vivido alguna vez la experiencia de que alguien te sirva de una manera clara, directa, que haya impactado tu vida? ¿Cómo te hiciste sentir? ¿O cómo te hizo sentir esa persona
sirviéndote? ¿Crees que tuvo que sacrificar algo para servirte? ¿O no sacrificó nada por servirte? ¿Cómo estás sirviendo tú a Dios y a los demás? ¿Qué repercusiones tiene para ti esas palabras de Mateo 20 y 28? Que Jesús no vino para servir. Perdón, no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Creo que tenemos que, delante del Señor, hacernos estas y otras muchas más preguntas. Porque, hermano, durante este mes no vamos a limitar, si es lo que esperabas que fuéramos a hacer, limitar el hecho de servirnos unos a otros en decirte cuánto o cuánto poco o cuánto de mucho tienes que pasar tiempo en la iglesia. Eso es un punto en un universo. El Señor está intentando de cultivar en ti y en mí ese carácter que Él tuvo. Eso trasciende a toda realidad que tú puedas estar viviendo en esta mañana y en estos momentos. Por eso me gustaría que pudiéramos orar en este momento.